partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Tiza de Punilla, en esta tarde un poquito más agradable en Villa Carlos Paz, no tanto frío. A la mañana está fresco, especialmente en distintas zonas de nuestro Valle de Punilla. Bueno, nos comentan ya de heladas bien interesantes, bien importantes en distintas zonas. Los que nos tenemos que levantar temprano para ir a la escuela, allí percibimos esa temperatura baja y la oscuridad, es lo que siempre recalco. Y que salimos en el medio de la noche o volvemos, los que tienen turno vespertino y demás, ya a la tarde-noche de la escuela. Bueno, se hace un poquito largo el día. Y estamos también con toda esta cuestión del abrigo, de mucha campera. ¿Qué campera estoy viendo que va llegando con colores? Hoy tenemos una linda mesa en La Tiza de Punilla, una mesa en la que vamos a compartir temas importantes, vamos a conversar sobre cuestiones históricas, temas que pueden alumbrar de alguna forma el presente, fechas, efemérides importantes que también sirven justamente para hacer esa memoria, volver activa esa memoria que es tan importante en este momento. Está Moni Bramajo hoy acá en la mesa. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos y a todas. Fresca y linda tarde. Estamos ya haciendo nuestra primera comunicación. Me parece que María Rosa, a ver, ahora la podemos saludar. Buenas tardes, ahora todas. Sí. Hermoso día en Carlos Paz hoy. Hermoso día, ¿no? Sí, es verdad, con lindo sol. Bueno, quienes no se tienen que levantar tan temprano, claro, la pasan mejor que los que nos levantamos muy temprano y que tenemos bastante fresco. Y vamos a saludar también a nuestro equipo de producción, tanto Jorge Morván como Celso Córdoba, que tenía justo una reunión de personal. Sí. Qué curiosidad. Tenía su reunión, así que no podía estar aquí en la mesa. Y Jorge Boido, por supuesto, en nombre de Villanos Radio. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el equipo? Bien, ¿Cómo andan esos trabajadores y trabajadoras de la educación? Bueno, y vamos a saludar a Isabel Cometo, que se va a quedar un ratito aquí con nosotros antes de la entrevista, pero desde ya le damos las muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Y muchas gracias por invitarme. Bien, bueno, ya vamos a conversar más en extenso, pero va a estar aquí con nosotros participando en esta mesa, que siempre nos gusta, nos engalana la mesa, tener invitados, invitadas que se acerquen aquí a la radio y que compartan este
momento de la tiza con nosotros. Días pasados, más precisamente alrededor del 25 de mayo, una fecha muy importante para nuestra patria, una de las más importantes y que tiene muchos sentidos en este momento especial, sentidos que vemos que cada uno va tratando de llevar. Es como también allí una especie de lucha de sentidos, ¿no? Porque, bueno, también hay otras facciones que intentan atribuirle otras cuestiones al 25 de mayo, pero se realizó el 22 algo muy importante que fue un cabildo abierto en el que Cetera llamó a defender la educación y la ciencia. Esto sucedió en Buenos Aires, que tuvo muchas participaciones, y para conversar un poco sobre el tema, contarnos cómo fue este momento, refrescar qué se dijo allí, ya está en comunicación con nosotras Juan Monserrat, secretario de organización de Cetera. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Qué lindo que estén con Isabel ahí, que no nos encontrábamos, así que bueno, felicitaciones por la invitación a Isabel, que siempre es muy, muy importante su aporte. Así es, bueno, y justamente estábamos agradeciendo su presencia y la oportunidad de conversar con ella sobre el Cordobazo, porque mayo tiene... Hola, Juan, interrumpo un minuto. Sí. No sabía que te iba a encontrar aquí, en el aire. Un gusto de escucharte, Juan. Me alegro de escucharte. Decíamos que mayo es un mes que está tachonado desde fechas tan importantes, tan relacionadas con los trabajadores y las trabajadoras. Y bueno, este cabildo abierto del que te tocó participar, Juan. Bueno, ha sido una reunión muy, muy significativa. Recordemos que nosotros venimos batallando hace mucho tiempo con el tema educativo, y obviamente en la visibilidad nacional se ve mucho más la pelea de las universidades que aquellos que pertenecemos a los gremios que formamos parte de la educación básica y obligatoria. Pero bueno, entendiendo que se producía este tema de la semana de mayo y frente al Cabildo, bueno, hemos hecho una renovación de compromisos para seguir peleando y reclamando lo que tenemos que reclamar, que es el cumplimiento de las leyes que están vigentes en la Argentina, la ley de financiamiento educativo, la ley nacional de educación, la ley de ciencia y técnica, toda la normativa que nosotros hemos podido construir a lo largo de casi 30 años de democracia, y que evidentemente al estar vigentes entendemos de que debe dar cumplimiento el gobierno nacional para que se mejore la calidad educativa y fundamentalmente se garantice el derecho social a la educación, que tiene que estar, como dice bien la Ley Nacional de Educación, garantizado por el Estado. Nosotros estamos viendo que cada provincia está haciendo su propio ajuste, que evidentemente el deterioro se va profundizando, no solamente por la falta de recursos, sino también porque hay la orientación política es precisamente desentenderse del derecho social a la educación y habilitar al voucher educativo. O sea, ustedes saben perfectamente bien que la Secretaría de Educación, que ya no es ministerio, le bajaron de rango, entre otras novedades que está produciendo este tiempo, es que precisamente se están avanzando sobre un criterio que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, que es financiar la demanda, porque nosotros entendemos de que el Estado debe ser un garante en un derecho social, y para eso hemos peleado durante tanto tiempo. Así que bueno, ha sido una jornada muy, muy interesante, donde estuvieron todas las organizaciones de base de Cetera, estuvieron también la CONADU y la CONADU Histórica, y bueno, nos acompañó como siempre Adriana Puigros, los compañeros del Instituto de la Cooperación. Fue una muy linda jornada donde renovamos nuestros compromisos y fundamentalmente el compromiso de seguir luchando por lo que necesitamos, esencial para la vida de la Argentina, pero también para la vida de los trabajadores docentes. Juan, ¿qué tal? María Rosa te habla. Quienes vivimos quizás aquellos
durísimos años 90, por ahí sentimos como que este gobierno viene a completar aquella obra destructiva. ¿Es así, Juan? ¿Cómo se percibe? Porque parece que las reformas ahora son mucho más violentas, mucho más rápidas que las que sufrimos allá en los 90. Es como que se viene a completar una etapa que no se pudo en aquel momento. Hablas de las escuelas voucher, por ejemplo. Y bueno, ¿es así? ¿Es realmente así? La derecha no tiene tiempo. La derecha no tiene tiempo. Ellos saben que tienen que aprovechar determinados momentos de la historia para avanzar en sus reformas regresivas. Lo hicieron con la dictadura militar, lo hicieron con los 90, lo hicieron con Macri, y después cuando nosotros reasumimos las funciones o retomamos el poder popular o más o menos construimos alternativas de poder y de gobernanza en la Argentina, en la idea de más democracia, más participación, más igualdad, más justicia social, nunca podemos reponer lo que nos fue despojado por estos procesos históricos. Eso es la política del péndulo que le llama Daniel Filbus. O sea, ellos cuando tienen la posibilidad de arrebatar el poder, producen una cantidad de reformas que es después muy difícil recomponerlas al interior de nuestra representación sindical, de nuestra representación de los trabajadores y de nuestras convicciones y utopías referidas a la construcción de una Argentina mucho más solidaria. Pero bueno, este es un ciclo más, este es un ciclo mucho más agresivo, porque evidentemente la derecha de cada proceso va aprendiendo y va profundizando los ajustes. Se han hecho los ajustes en las provincias, se está precisamente haciendo los ajustes en el sistema previsional de Santa Fe, ahora le toca el turno a Entre Ríos, ya nos tocó a nosotros las reformas previsionales regresivas, y fundamentalmente la falta de financiamiento, o sea, el vaciamiento de las escuelas en forma sistemática para que la educación pública pierda potencia como un derecho social, y la sociedad en su conjunto, o los papás, las mamás, las comunidades que pretenden dejarle a sus hijos algo tan sensible y algo tan necesario como una educación de calidad, tengan que recurrir a otros dispositivos para precisamente poder darle a sus hijos oportunidades diferentes y de más potencia social para más adelante. La derecha está aprendiendo mucho y además el avance tecnológico hace que la privatización de ese avance tecnológico, todo lo que es inteligencia artificial, las sociedades y las asociaciones que está manteniendo el presidente Milei para con todos estos grupos de poder, que no solamente son poderosos económicamente, sino que también son hasta discriminadores y en algún momento hasta fascistas para entender la forma que entienden la vida, el Estado, los vínculos, la sociedad, están precisamente provocando la necesidad de nuestra parte de reagrupar fuerzas, de tomar un claro sentido de lo que estamos disputando y contar con cada una de las organizaciones docentes y con los docentes de que es posible dar vuelta páginas, una parte importante de la página de la historia para no perder lo esencial que es nuestro trabajo y fundamentalmente nuestra convicción de que con la educación se pueden construir sociedades más justas, ¿no? Juan, Mónica Bramajo te habla. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué opinas en esto, no, de cómo viene la derecha, lo que pasó con la justicia, con las elecciones de la Unión Obrera Metalúrgica que vienen contra los sindicatos? ¿Cuál es tu opinión? El mismo planteo, digamos. En la última elección de la Unión Obrera Metalúrgica se presentaron dos listas, una patrocinada de alguna manera apoyada por los trabajadores metalúrgicos y otra apoyada por el Ministerio de Trabajo, el gobierno de Milei y el principal metalúrgico de la Argentina, don Chatarrín. Y bueno, esa lista perdió las elecciones y bueno, después aparecen todas estas intervenciones del Ministerio de Trabajo diciendo que hubo fraude, de que no hubo buen manejo de los fondos o que había irregularidades en la elección, cosa que no es cierto bajo ningún punto de vista, y provocan la intervención de la organización sindical nada más ni nada menos que para explotar aún más a los trabajadores y terminar con el convenio colectivo de trabajo de los metalúrgicos que tanto les ha costado sostener. Esto no es nada novedoso, todo lo contrario, esto forma parte de un dispositivo que la derecha tiene instrumentado, que precisamente desarticular la resistencia popular, y en ese sentido nosotros tenemos un gran compromiso como trabajadores y como docentes de advertir de que este proceso, si no nos ponemos al frente
Si no ponemos el pecho, si no ponemos a nuestras organizaciones de pie, seguramente se van a profundizar las desigualdades y van a terminar con la principal herramienta que tienen los trabajadores, que es la organización sindical. Juan, como siempre, te agradecemos muchísimo tu participación en la tiza de Punilla, la predisposición, la claridad para bueno, expresar estas ideas, estas necesidades. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a todos y felicidades, ¿no? Gracias. Hasta pronto. Bueno, muy bien. Es interesante, la saludamos como corresponde, María Rosa, sí, ¿no? Sí, ah, sí. Bien, bueno, Sí. porque justo ahí ya empezábamos y es interesante esta alianza, realizar como entre el Cabildo Abierto, la Semana de Mayo y esta otra necesidad de estar ahí. Porque bueno, un poco ese fue el mensaje del Cabildo Abierto. Claro, ¿no? y reuniendo a todos los representantes de las provincias, de los sindicatos de base, de lo que es nuestra institución, la federación nuestra, que es la CETERA. Siempre decimos confederación, pero en realidad es una federación la CETERA. Y bueno, en breve creo que vamos a tener elecciones, así que bueno, es importante la participación de los afiliados, porque como dijeron recién ustedes, Juan, y vos también, Valeria, lo has dicho, hay que sostener a nuestras entidades gremiales precisamente en este momento que somos tan estigmatizados, ¿no? Por parte de un determinado sector social muy poderoso, tanto en lo económico como en lo ideológico. Tal cual. Y en lo comunicacional. Ah, bueno, ahí está. Bueno, que yo creo que aprender esto que dijo Juan con tanta claridad, cómo aprende tan rápido. Bueno, también hay que mirar qué cosas está aprendiendo. Está aprendiendo de todos estos modos de llegar, de hacerse presente en las casas, en las manos, en los ojos, en los oídos de la población en general, y tener un mensaje que es absolutamente permanente, horadante, que un poco tiene que ver con el deseo, con los deseos, la mirada hacia el futuro, con lo que está bien y lo que está mal. Bueno, un poco aprender cuáles son los medios hoy, los canales, y cuál es el tipo de mensaje, que no es el mismo que hace unos años y no es en términos de bien o mal. Es en términos de distinto, que es diferente. Bueno, todo eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Igual hay señales de llamar a otra cosa. Estaba mirando un poco los chicos y chicas del Colegio Nacional de Buenos Aires, de los colegios universitarios plantados allí en su necesidad de expresarse con esta apropiación, con decir, bueno, esto es parte de nuestro derecho, y en ese sentido estamos acá. Así que bueno, ahí vamos viendo. Bueno, y tenemos en nuestra mesa hoy a Isabel Cometo, que me gustaría que ella misma se presente un poquito para quien, bueno, quizás no la ha conocido o la conoce en otras circunstancias. Isabel, ¿cómo es tu relación con Unión de Educadores, con nuestro gremio, con nuestro sindicato? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y nuevamente gracias por invitarme en esta fecha. Bueno, mi relación es de muchos años y de un amor entrañable hacia nuestro gremio. Y ya que está María Rosa, quiero recordar que María Rosa me afilió a mí a la UPC en el año 84, 85, por allá, si no me equivoco, que las dos trabajábamos en el Instituto Ilia, cuando estaba en su antigua casa, a la vuelta de la estación de Mosconi, YPF. Y desde entonces milité siempre en el sindicato, como delegada en los dos colegios privados en los que trabajé aquí en Carlos Paz, el IES, Remedios Escaladas, y luego con distintas responsabilidades hasta que los docentes me confirieron el alto honor de ser secretaria general en la delegación Punilla durante 3 periodos muy intensos. Con María Rosa compartimos todos esos años de militancia y con muchos otros compañeros del departamento Punilla. Y bueno, y ahora ya jubilada y como una afiliada más de la UPC.
pero siempre atenta a todo lo que atañe, ¿no?, al gremio. Isabel, ¿cuál era como docente, cuál era tu espacio curricular? Yo enseñaba filosofía. Ajá. En los 3 colegios en los que trabajé, en el Instituto Ilia, IES y el Remedios Escalada. ¿Cuál era la relación de las estudiantes con la filosofía? ¿Cómo se llevaban? Contra lo que se cree, generalmente muy buena. Y uno de mis más altos orgullos es que varios de mis alumnos siguieron la carrera de filosofía. Algunos han sido docentes. Ajá. Acá en Buenos Aires, con uno mantengo contacto, con un alumno que da clase en Buenos Aires. Además es delegado gremial de UTE en el colegio en que trabaja, así que bueno, completo, felicidad completa. Sí. Mira, qué interesante. Bueno, sí, es verdad. Creo que con el tiempo las chicas y los chicos recuerdan a su profe de filosofía de una manera muy especial, muy particular, a quien les enseña a pensar, a quien de alguna manera abre puertas en su pensamiento, lo guardan en un lugar bien calentito de su corazón. Así es, ojalá uno ya ayudado en ese sentido. Sí que ojalá. ayudaste, Isabel. Yo sé que sí. Ojalá. Muchísimo, y a nivel gremial también. Yo recuerdo todas las subdelegaciones que se abrieron en el departamento, fue aquella agrupación que conformamos en algún momento en el sindicato, porque no estaban ni la de Carlos Paz, ni de La Falda, ni Capilla, solamente era Cosquín. Y nada más. Claro. Nada más. Hoy se ha crecido mucho, pero el primer paso lo dio Isabel. Sí, un equipo de compañeros, Sí, ¿no? Tuvimos la suerte de conformar un grupo de compañeros y pudimos avanzar. Isabel, un poco la idea era conversar en la mesa, conversar un poco de los sentidos que hoy, desde el presente, puede traernos a la memoria un nuevo aniversario del Cordobazo. Así es. Se cumplen 57 años del Cordobazo, ¿no? De un hecho tan importante que yo creo que si uno tuviera que encontrar una característica principal, yo creo que fue poner en evidencia, mostrar la voluntad de resistencia de un pueblo frente a lo que en aquella época era una dictadura militar. Si pensamos en el contexto político de aquel momento, del año 69, había un gobierno de facto, el general Onganía era el presidente, las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del presidente Ilia, y como buen gobierno de facto ya habían empezado una serie de medidas en contra de los derechos de los trabajadores, estaban congelados los salarios y las jubilaciones. El ministro de Economía era un oscuro personaje, Adalbert Krieger Bacena, con un apellido de tristes resonancias, ¿no?, para nuestras luchas, porque nos retrotrae a lo que había sido la Semana Trágica a principios del siglo pasado, que comenzó con una huelga justamente en los talleres Bacena, y era de la familia. De familiares. Familiares de antepasados de él, un hito en las luchas obreras que dejó, bueno, muchísimos muertos en aquel momento. Y ese esquema de Krieger Bacena, que era representante de empresas multinacionales, es el que luego se repite con Martínez de Oz en el año 76, ¿no?, como agente del capital internacional. Y bueno, y se venían dando ya una serie de movilizaciones en otras provincias, como Corrientes, en Rosario también, se habían matado a estudiantes, y en Córdoba el detonante fue una ley del gobierno nacional relacionada con el sábado inglés, que hasta entonces la jornada laboral de la semana terminaba el sábado a mediodía, y a partir de allí todo lo que se trabajara se debía pagar el doble, y el gobierno nacional sacó una ley que anula esto. Bueno, no fue solamente esa ley, sino todo el clima que se vivía de represión. Onganía era, además de un militar conservador, ultracatólico, o sea que cada vez se restringían más las libertades, ¿no? Y se organiza paro de la CGT. En aquel momento estaba dividido el movimiento obrero
Estaba la CGT, podemos decir tradicional, dirigida por Augusto Timoteo Bandor, y a partir del año 68 se había constituido la CGT de los argentinos, que representaba una visión de mayor combatividad, podríamos decir, dirigida por Raimundo Ongaro, secretario general de la Unión Obrera Gráfica. Y en Córdoba se repetía ese esquema con el Sindicato de Luz y Fuerza, dirigido por Agustín Tosco, dentro de la CGT de los argentinos, y los otros sindicatos más numerosos, como la UOM, ESMATA, UTA, la UOCRA, estaban dentro de la CGT tradicional. Pero sin embargo, en estas jornadas de lucha se unificaron todos los sindicatos y se llevó a cabo esta gran movilización. Creo que un aspecto interesante a destacar es cómo se dio allí una confluencia y una activa participación del movimiento estudiantil universitario, que no sé si no es la primera vez. Tal vez María Rosa... No, creo que sí, que la primera vez. No, bueno, pero no, sos vos ahí la invitada, ¿sabes? Vos. De todas maneras, bueno, lo habíamos visto ya como antecedente lo que fue el Mayo francés, o sea, había todo un contexto internacional y sí, fue un momento histórico impactante porque confluyeron las luchas obreros y estudiantiles, obreros y estudiantes unidos y adelante era la consigna, ¿no? Y bueno, eso fue lo que pasó. Fue un momento, no sé, sublime de las luchas populares. Sí, y como dice María Rosa, también un contexto internacional, ¿no? Un clima de época, podemos decir, sí. Porque había sido el Mayo francés. Checoslovaquia también. Checoslovaquia, sí, había sido la matanza de estudiantes de México. En Tlatelolco. Y bueno, y 10 años atrás había sido la Revolución Cubana, que también había enfervorizado a los jóvenes, sobre todo los sectores juveniles de nuestro país. Sí. Veníamos de la resistencia peronista también, o sea, años de mucha lucha, ¿no? Años de proscripciones políticas, y en este caso, bueno, con un gobierno militar. Fue muy valiosa esta confluencia, esta cooperación del movimiento estudiantil a través de sus organizaciones, de sus agrupaciones, como la FUC, Federación Universitaria de Córdoba, y otras agrupaciones estudiantiles que confluyeron con los sindicatos. Quiero nombrar también a otros dirigentes sindicales. Recién mencioné a Agustín Tosco, quizás es el más recordado. Estuvo Atilio López, que era el secretario general de la UTA, el compañero que era secretario general, después fue secretario general de la CGT en los años 70, de la CGT Regional Córdoba, fue vicegobernador durante la gobernación del doctor Ricardo Obregón Cano, y fue asesinado en el año 74. 74, por la AAA. Vilmente asesinado por la AAA. Elpidio Torres, secretario general de ESMATA, en ese momento el sindicato de ESMATA era uno de los más importantes porque estaban instaladas en Córdoba las grandes fábricas de automóviles, la ICA en Santa Isabel, la Fiat, Matterfer, grandes motores diésel, y había una gran cantidad de trabajadores afiliados a estos sindicatos, ¿no? Era la Córdoba industrial, la Córdoba combativa, que lamentablemente después, con tantas décadas de neoliberalismo, fue al disminuir toda la instalación industrial de la provincia, también fueron disminuyendo, lógicamente, los puestos de trabajo, ¿no? Pero bueno, se dieron estas jornadas de lucha con una amplia participación de los trabajadores, una fuerte represión de parte del gobierno, se sumó la población espontáneamente, con barricadas, en los barrios, especialmente en barrios clínicas, ¿no? Con los estudiantes, y llegó un momento que la policía no pudo controlar más la ciudad, y Onganía, bueno, manda el ejército, y en 2 días más o menos normalizan. Pero más allá de todo esto, de lo fáctico, la consecuencia principal es que produjo un debilitamiento
del gobierno nacional. Onganía tuvo que renunciar a los pocos meses, y esta omnipotencia que él demostraba en el sentido de que las urnas estaban muy bien guardadas, que ni soñaban dar elecciones y que se iban a perpetuar en el poder, a los pocos años, bueno, se va a Onganía, lo mandan a traer de Estados Unidos el general Livingston, que dura un poco tiempo. Continúa Lanusse, y Lanusse, bueno, se ve obligado a empezar a negociar con Perón, que estaba en Madrid, y en el año 73 finalmente se logran las elecciones. Se puede restablecer la normalidad de la participación política y de poder elegir a nuestros representantes, ¿no? Y comienza otra etapa para el país. Pero el cordobazo deja una enseñanza en cuanto a una voluntad de lucha de nuestro pueblo, y el papel de las organizaciones sindicales, en este caso, y de la organización, que no hay lucha posible si no estamos organizados, ¿no? Y esa creo que es una enseñanza importante para seguir recordándola. Bueno, que justamente ahí estaba un poquito la pregunta. Qué lindo escuchar así el panorama como abierto, digamos, no centrado en una figura, sino en relación, porque bueno, ahí está la cuestión de la unidad en la acción. Que bueno, no fue un personaje u otro el que en realidad, sino un conjunto de primero, bueno, un momento bisagra en cuanto a cómo se venían acumulando broncas, podemos decir, necesidad de hacerse escuchar, necesidades de cambio, de ser atendidos, bueno, sentir que están aplastados, que es imposible darse a conocer, hablar, decir, comentar, negociar, y bueno, el papel, ¿no?, impresionante de los sindicatos. Esto que decís, que las masas obreras quizás tenían otros volúmenes, tenían otras, pero había otros grupos involucrados, los estudiantes, y un pueblo cordobés que también se sumó acompañó. Activamente. Y la organización colectiva, ¿no? Tal cual. Así es. Sí, yo recuerdo porque lo viví. Yo vivía en un barrio junior diferente, ¿no?, a lo que es Clínica, un barrio de familia. Pero había muchos pibes que eran estudiantes, así que recuerdo haber hecho una barricada en la esquina, que llegaron la policía, por supuesto, y nuestras madres a sacarnos, porque éramos muy criaturas, teníamos 13, 14, 15 años, pero claro, vos veías toda la Córdoba incendiada. Yo desde el balcón de mi casa veía cómo ardía la terminal, por ejemplo, que se estaba construyendo. Entonces fueron unas jornadas históricas realmente, irrepetibles, únicas, en ese momento tenían que darse, yo creo, y que mostraron la valentía de un pueblo, la capacidad de un pueblo para dar vuelta de alguna manera a la historia, porque como decías recién, Isabel, a los pocos años este gobierno, se desgasta Onganía, comienzan un cambio, y Lanusse viene en realidad a hacer de puente hacia un nuevo ciclo democrático, que lamentablemente no fue muy extenso, muy complicado. Pero bueno, yo creo que eso es lo que hay que destacar, la unidad, la organización, y que las luchas sirven. O sea que luchar no es porque sí nomás, se lucha con convicciones, y que vale la pena luchar, mantener la resistencia y la lucha ante programas, digamos, así como esos que tuvimos de la extrema derecha, ¿no?, y que cada tanto vuelven. Esto es cíclico en la Argentina, ¿no, Isabel? Así es, y hay avances y retrocesos, sí, ¿no? Pero no hay tiranías eternas, ¿no? Y uno tiene que aprender de la historia, pero sobre todo, como una última reflexión, y sumando, sí, reforzando lo que ya habían expresado María Rosa y Juan también, cuidemos a nuestros sindicatos, especialmente. Estamos viviendo tiempos muy hostiles, el poder neoliberal, no voy a decir nada original, pero viene por nuestros derechos como trabajadores, y si no tenemos una herramienta para poder defendernos,
van a arrasar con los derechos que todavía nos quedan. Ya empezaron con la ley de reforma laboral y con tantas otras cosas más. A veces uno ve o escucha hasta con tristeza, ¿no?, cómo prende este discurso del neoliberalismo, y a veces hasta en nuestras propias filas, ¿no?, en que se repite el discurso de la derecha. El poder es muy hábil, son inteligentes. Aprendieron, exactamente, y saben penetrar muy bien, y la misma población que es víctima de sus políticas deshumanizadas a veces repite ese discurso, ¿no? Entonces se ponen de moda que la culpa es de los sindicatos, que hay dirigentes deshonestos y corruptos, y que puede haber a lo mejor alguno, como hay en todas las organizaciones, en todas las instituciones, porque quizás es parte de la condición humana. Pero más allá de eso, y que es lo que más se resalta en la prensa, existen miles de dirigentes intermedios o de conducciones nacionales también, que todos los días, de delegados que están todos los días al pie del cañón, luchando y defendiendo los intereses de los trabajadores. Así que tenemos que cuidar esta herramienta que ha estado además siempre presente a lo largo de toda nuestra historia. Los sindicatos siempre han sido protagonistas principales a lo largo de nuestras luchas. Lamentablemente hemos aprendido mal nuestra historia y no hay real conciencia de la importancia de lo que ha sido siempre el modelo sindical argentino. Argentina ha tenido el nivel más alto de agremiación, ha sido modelo en el mundo nuestro sindicalismo, y tenemos que cuidarlo, porque si no conservamos y cuidamos nuestras organizaciones, van a venir por todos. Nadie se salva individualmente, y el valor y la importancia del sindicato es que defiende los intereses colectivos, que no es la suma de los derechos individuales, sino que es algo que está por encima y que nos incumbe a todos, y tenemos que hacer prevalecer siempre el valor de lo colectivo por encima de lo individual, frente a un modelo cultural que justamente pretende exacerbar los individualismos y así hace presa fácil para todos su plan siniestro. Así que cuidemos nuestros sindicatos, cuidemos a nuestra UPC, ya que este programa es escuchado especialmente por los compañeros docentes. Amemos a nuestra organización, cuidémosla y sumemos a más compañeros para seguir fortificándola cada vez más. Isabel, qué lindo que hayas venido. Y vamos a escuchar un par de compases, Jorge. Un momentín. Sí, me parece. ¿Le parece? Vamos a escuchar, si están dispuestos a poner la oreja. Hay un tanguito. A ver. Pero no cualquier tanguito. Este tanguito ahí de Quinteto Negro La Boca. A ver. UPC, defendiendo el salario de las y los docentes. Teresa. En Relatos de Escuela, hoy el testimonio con tonadita correntina de Teresa, que antes de los grandes escenarios, antes de los aplausos, antes de las luces de la fama con premios y reconocimientos, trae su historia de maestra rural. De esta manera ejerce el oficio de educar como un acto eminentemente político de guía y acompañamiento, como si fuera una canción urgente. No dejemos solo a nuestro pueblo en sus luchas cotidianas, dice Teresa Parodi desde el escenario de Cosquín en el 2026. Aunque antes, allá en el litoral argentino, ese compromiso estaba ya sellado, no solo con la palabra, sino con una acción que alumbraba un destino. Hoy, en Relatos de Escuela, alumbrar, aportar luz y claridad, ofrecer las herramientas que nos permitan ver el camino. Estuve en misiones de maestra rural muchos años. Tenía un alumnito que salía de la escuela y vendía naranja
Y entonces a veces faltaba. Entonces yo un día lo llamé y le dije, Genaro, vení, tengo que hablar con vos. ¿Por qué estás faltando? ¿Y por qué tengo que trabajar, señorita? ¿Y por qué tenés que trabajar? Si vos tenés que venir a la escuela, después pues. No, señorita, porque quiero sacar de pobre a mi mamá. Entonces yo le dije, bueno, me parece bien, pero si vos querés sacar de pobre a tu mamá, tenés que estudiar, Genaro. Esa es la forma en que la vas a sacar. Yo te voy a ayudar ahora, vos vas a seguir vendiendo las naranjas, yo te voy a conseguir con los vecinos naranjas, pero vos venís a la escuela, porque vas a ver lo bien que te hace. Y estoy segura que vas a sacar de pobre a tu mamá. Porque llama una cosa, pasó la vida. Esto es lo que te quería contar. Un día estoy cantando en el hall central del Teatro San Martín y de golpe un muchacho alto, que cuando ya lo vi me emocionó, la misma carita que miraba de acá, miraba así y se para y me dice, señorita Teresa, yo la escuché, estudié y la saqué de pobre a tu mamá. Teresa Adelina Cellarés, más conocida como Teresa Parodi, es una reconocida cantautora argentina del folclore. Nace en Corrientes en 1947. Proviene de una familia de clase media, entre los libros de su madre y los discos de su padre. De ella heredará el amor por la docencia y de él la pasión por la música. Desde 1984, donde el escenario de Cosquín la lanza a la fama, Teresa ha recorrido festivales y teatros del mundo, compartiendo escenario con grandes artistas de variados universos y generaciones, como Astor Piazzolla, Mercedes Sosa y León Gieco, entre tantos. En su extensa trayectoria, ha editado más de 30 discos y muchas de sus canciones se han convertido en emblema de lucha, tesón y esperanza. Desde aquel primer gran éxito que fue la canción Pedro Canoero, le siguieron clásicos de su repertorio como Apúrate José, Resistiendo. Más de 500 obras hablan sobre la identidad y la sabiduría de su pueblo. Pasó en Relatos de Escuela Teresa Parodi. La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes. Y seguimos compartiendo los relatos de escuela, ustedes saben que es un podcast en cuya producción interviene Analia Gómez, intervienen también chicos del IPETIM de Tanti en lo que es de la orientación comunicación, en lo que es el armado, la producción. Y en este caso, bueno, como su nombre lo indica, experiencias escolares de distintos y distintas referentes. En este caso escuchamos este testimonio de Teresa Parodi, realmente, bueno, muy emotivo. Y nos deja pensando, nos emociona y nos parece importante compartirlo con la audiencia de La Tiza de Punilla. Ustedes saben que además los van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube también están subidos estos podcasts que son experiencias con distintos referentes relacionadas con la escuela. Pasamos a otro tema. Días pasados se realizó una reunión, ¿verdad? Sí, una reunión de nuestra agrupación de Punilla, Amelia Insaurralde, en Cosquín. Fue el sábado anterior. En realidad nos juntamos para hacer una evaluación política después de las paritarias. Y bueno, fuimos bastantes compañeros a pesar del frío y la lluvia de ese sábado por la mañana, y fue también un aprendizaje de política sindical. Nos llevamos varias herramientas y la palabra circuló por todo el auditorio y pudimos
estar ahí al tanto. Compartir entre todos. Bueno, y para comentar un poquito más de lo que pasó en esta reunión, de lo que se conversó, ya está en comunicación con nosotros Analia Murúa, docente e integrante de la agrupación Amelia Insaurralde, a quien le damos las muy buenas noches. Voy a decir noche porque pues Jorge me reta. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches, Valeria, ¿verdad? Yo soy Valeria, está también Mónica, está también María Rosa, está Isabel. Hola, Nati. Tenemos una mesa. ¿Cómo están? Buenas noches a todos ustedes, a la audiencia, ¿cómo están? Bueno, y Natalia, la pregunta era compartir con vos un poco cómo estuvo esta reunión del sábado pasado, un poco cuáles fueron los ejes, los temas. Sí, nosotros, bueno, seguramente ahí Moni les ha comentado un poquito, pero nos juntamos, venimos haciendo esta especie de encuentro. El sábado pasado, a pesar del frío, bueno, de lo tempranito, de ser fin de semana, bueno, nos juntamos, nos congregamos, porque, bueno, no, la característica que tiene un poco esta agrupación es eso, ¿no? El encuentro, generar espacios que nos hagan encontrarnos en esos tiempos que es tan dificultoso por ahí el encuentro y que hay una tendencia a querer trabajar sobre el individualismo. Bueno, se propició este espacio y nos encontramos, estuvimos charlando un poco, pensando un poco en lo que se viene. Bueno, mucho por hablar. Nati, sí, viste que, bueno, la reunión circuló en 3 momentos. En el primer momento, que fue toda la explicación, cómo fuimos construyendo el camino a las paritarias. El segundo momento, cuando un conflicto se vuelve permanente, ¿viste? ¿Cómo es la posibilidad del consenso? Si quedábamos en un abismo o seguíamos. ¿Qué opinas? ¿Qué sacaste de todo eso? Sí, yo creo que es algo que tenemos en común por ahí un poco en la agrupación. Una característica en común es esto, ¿no? Nos juntamos para pensar, para construir, ese creo que es el eje fundamental, es lo que nos encuentra. Y bueno, nada, es poder un poco escapar a este conflicto que se establece como el único lugar en donde estamos los docentes, poder buscar alternativas que nos lleven un poco más a la idea del consenso, de agruparnos. Creo que la mayoría que estamos ahí, que nos juntamos, creemos que encontrarnos y buscar formas mancomunadas es la manera en este momento, en este contexto, de poder atravesar todo lo que nos está pasando y lo que se viene. ¿Qué vislumbras que se viene, Nati? ¿Cómo ves? Perdón, María Rosa, no te entendí. ¿Cómo vislumbras vos, o a partir de los análisis que se hizo allí, de cómo se llega a una paritaria, el conflicto que sostuvimos, que fue muy largo, por cierto, donde los docentes acompañaron hasta cierto punto con los paros incluso, pero cómo vislumbras vos el camino que sigue después de haber, cómo debemos seguir construyendo dentro del sindicato, ¿no? Manteniendo un estado siempre de atención sobre lo que está sucediendo. Sí, por supuesto. Yo creo que el sindicato tiene un gran desafío, porque estamos viendo, bueno, a nivel nacional un combate explícito a las agrupaciones, a los sindicatos, a aquellos que tienen y que luchan por un bien en común. Entonces, bueno, tenemos ese desafío enorme en la educación, un desafío enorme, el desfinanciamiento, bueno, los docentes mal pagados, un montón de situaciones, ¿no? Y también, bueno, a nivel provincial hemos estado haciendo ese análisis también, y bueno, esta otra arista que se nos pone también como desafío en el sindicato, de esta otra cara que presenta un gremio que combate inclusive a los mismos compañeros, ¿no? Entonces el conflicto establecido desde el mismo sindicato. Entonces tenemos como muchos desafíos para esto que se nos viene, que ya de por sí es un año complejo, y bueno, pensarlo en esos términos, en un contexto nacional, en un contexto provincial, en un contexto de permanente conflicto, es intentar en esta eclosión que se nos
se nos viene a nivel social, pensar ahí cómo empezamos a tender puentes para poder salir, porque yo creo que, repito, ¿no? Que la mayoría de los que estamos en esta agrupación pensamos en que la única manera de salir de esto es poder encontrar una beta en común y hacerle frente. Entonces, bueno, yo creo que un poco eso. Natalia, un par de preguntitas personales. ¿Sos profe? Sí. ¿Sos profesora? Sí. ¿Profesora de qué espacio? Soy profesora de lengua y literatura de acá de la ciudad de Cosquín. Trabajo en 4 colegios en este momento. 4 colegios. Sí, bueno, y 4 colegios, colegios públicos, son diferentes entre sí. Ajá. Sí, por supuesto. Viste que cada colegio tiene características particulares. Sí. Son 4 colegios públicos. Y si tenés que sumar, ¿cuántos estudiantes tenés? ¿A qué número estamos llegando? Y son 4 coles y tengo aproximadamente 5 o 6 cursos, así que bueno, haciendo con un número ideal de 25 estudiantes por curso, tenemos más o menos ese numerito, pero es ideal, ¿no? Totalmente, siempre hay un poquito más, exactamente. Sí, por supuesto, sí. Bueno, la verdad que... En donde decime. Perdón. Sí, no. No, esta dinámica en donde los estudiantes siguen entrando. Hoy, por ejemplo, tuve clases y tuve 2 estudiantes nuevos en esta altura del año, y bueno, es difícil poder cerrar un número, ¿no? Pero creo que estamos todos en la misma situación. Cerrar un número y hacer un seguimiento de trayectoria, ¿no? El seguimiento de trayectoria que cualquier docente desearía poder acompañar a su estudiante. Pero bueno, básicamente quiero felicitarte por encontrar también el tiempo para esto otro, ¿no? Para ir un sábado a participar, a estar presente. Creo que un poco eso es hacer el sindicato, digamos, o sea, construirlo desde adentro, poniendo eso que es el tiempo, la escucha, el aprendizaje, bueno, en estas instancias que también involucran la capacitación, el poner la escucha también para compañeros y compañeras que uno encuentra en cada escuela y que tienen sus vulnerabilidades y que necesitan también de una mano, de un consejo. Así que bueno, me parece que tu testimonio es bien interesante, importante en ese sentido, ¿no? En que sos una docente con 4 escuelas y también está este tiempo para llegar a la reunión de la agrupación. Sí, por supuesto. Yo creo que las agrupaciones hoy necesitan esos espacios y necesitan gente comprometida, que es muchísima la gente, por suerte, pero bueno, necesitamos hoy más que nunca estar comprometidos con este espacio, estar ahí y bueno, y defenderlo. Es hoy más que nunca. Yo digo eso, ¿no? Hoy más que nunca estar ahí y bueno. Natalia, te agradecemos muchísimo tu participación en la Tiza de Punilla. Bueno. Te invitamos un día que nos visites. Gracias, Nati. Sería fantástico. Dale, así conversamos. Cuando puedas, estás invitada. Así es, aquí también buenísimo. En la mesa y nos tomamos un rato. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, yo les agradezco a ustedes la comunicación, un abrazo a la audiencia también y invitarlos a todos los que están por ahí a participar, a que estén en el gremio, que se afilien, que participen, que elijan y que estén ahí. Y a seguir construyendo nuevos horizontes de sentidos para nuestro sindicato. Construir creo que es la palabra, exactamente. Construir tiene que ser la palabra que nos encuentre a todos. Y tender puentes, me pareció muy linda esa frase. Tender puentes. Exactamente. Gracias, hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén bien. Buenas noches. Buenas noches. Luego. Bueno, algunas cositas que nos quedaron pendientes como para recordarles que tenemos por ahí los avisos parroquiales, que ahora Moni me va a ayudar a que los revisemos. Primero, antes de pasar a los kits, quiero decir que en la página de ICIEC UPC, y esto en relación a esta importante presencia de Isabel hoy, que
el cordobazo tiene que estar presente también como desde el punto de vista de la enseñanza, como un contenido de enseñanza, tiene que estar presente en las escuelas. A veces no encontramos el material adecuado, el material que nos gustaría poder recorrer, que nos gustaría poder acercar a nuestros estudiantes, un material que también tenga que ver con estos tiempos, con otros recorridos, otras construcciones. Allí en ISIEC, en el sitio de ISIEC UPC, ustedes van a encontrar un material muy interesante sobre el cordobazo que incluye diferentes miradas. Van a encontrar justamente estuvimos escuchando un podcast, van a ver algunos videos, tienen también distintos formatos para aproximarse un poco a la idea de ese fenómeno, ese evento, y mirarlo desde el presente, ¿no? O sea, poder hacer esa mirada en cuanto a qué nos dice hoy el cordobazo a los ciudadanos del 2021 en este nuevo 29 de mayo. Y que hay distintos formatos, como dijiste vos, canciones, radioteatro, de todo audiovisuales, textos, demás, y que están adaptados a los distintos niveles. Entonces esto es muy importante, es interesante. Muy importante. Bueno, y como interesante dentro de las noticias, el cronograma de pagos de los saberes de mayo para activas, activos, jubilados y jubiladas. Comienzan los jubilados y pensionados el viernes 29 de mayo, activos lunes 1 de junio, área central, nivel inicial y primario, nivel secundario y resto de niveles, universidad provincial, y el martes 2 del 6, dirección general de privados. Y eso es el cronograma de pagos. Después está para solicitar ya en la web el kit escolar 2027 a partir del miércoles 20 de mayo y hasta el 31 de agosto. Podés solicitar el kit 2027 para hijas e hijos de afiliados a UPC, afiliados y afiliadas. Sí, recordemos que es nada más que para hijos, ¿no es cierto?, de los afiliados, hijos e hijas de afiliados o afiliadas, no incluye a los nietos, lo quiero aclarar porque siempre sale esa duda, y que es los niveles son inicial, primario, secundario. Bien, muy bien. Bueno, y para terminar, una última información. Desde la Junta Ejecutiva Central de UPC exigimos la inmediata intervención del Ministerio de Educación para clarificar los alcances de la resolución ministerial número 59/2026 sobre el régimen de salidas y viajes escolares. En nuestro próximo programa me voy a extender sobre esta cuestión, sobre este particular, porque me alcanza especialmente teniendo en cuenta que, con este afán de despapelizar, de pasar todo a la virtualidad, estamos hablando de, en mi caso, una escuela de 700 estudiantes a los cuales hay que hacerle un escaneo de más o menos 10, 15 documentos por estudiante, más sus familiares, más los docentes, para poder tener algún tipo de cronograma siendo que las escuelas, todas las escuelas, hoy en realidad, ¿cuál puede ser? O sea, ¿a qué escáner se están refiriendo? ¿A que usen sus propios celulares para a través de una fotografía? O sea, ¿cuál sería la perspectiva? ¿Existen los equipos en las escuelas para poder hacer semejante movimiento? Bueno, yo creo que cuando se ponen los horizontes, también hay que mirar el proceso por el cual vamos a llegar hasta allá y proveer aquello necesario para que lleguemos. Pero ya quedará para un próximo programa, muy interesante. Es tarde y tenemos para decir sobre el tema. Bueno, llegamos al final de esta tiza de Punilla, los estuvimos acompañando desde nuestra producción, estuvo Jorge Morván, Celso Córdoba, que esperemos que esté sano y salvo en su reunión, estuvimos aquí en la mesa, María Rosa Jara, Mónica Bramajo, y nos acompañó Isabel Cometo, que le agradecemos muchísimo que se haya quedado un ratito más con nosotros. Jorge Boido, mi nombre es Valeria Flesia, que estén ustedes muy bien
Recuerden que tenemos nuestra reiteración mañana a las 5 de la tarde aquí por Villanos y que existe la aplicación de Villanos que nos permite, Jorge, para que lo recordemos. Por ahí para los que quieren como escuchar a demanda, se le puede decir, ¿sí? Ahí tienen en la propia web de la radio, www.villanosradio.com.ar, tienen un botón para poder escuchar en vivo. Si no lo engancha por aire, bien, lo pueden escuchar por ahí. También por la app, ¿sí? Por el celular, ¿sí? Bien. Se entra ahí a Play Store, se pone Villanos Radio y se baja ahí, se baja rápido, se instala y escuchan. Y una vez que lo escucho, se quieren desinstalar, no hay problema, bien, no ocupa mucho lugar. Y obviamente también después se suben ahí a la web de la radio y quedan ahí disponibles para ponerle oreja cuando haga falta. Perfecto, o sea, funciona también como podcast. O sea, hay un repositorio para poder escuchar los programas de La Tiza de Punilla en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos, a todas, un cariño grande y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles en vivo a partir de las 19 horas. UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es